¿Qué tal, alumno de la Institución Educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema "Hoy me quedo en casa" vamos a desarrollar el tema de la hidrosfera. La hidrosfera es una de las partes de la Tierra que está distribuido en geósfera, atmósfera, y ahora vamos a estudiar lo que es la hidrosfera. Es la parte de nuestro planeta conformado por el elemento líquido llamado agua, que se encuentra depositado en las depresiones de la Tierra, sobre el sial que se encuentra dentro de los continentes y sobre el cima que se encuentran en el fondo del oceánico. Está conformada por las aguas que se encuentran en los océanos, los mares, los lagos y los ríos, y en la atmósfera y en el subsuelo. La rama de la geografía física que se encarga del estudio de la hidrosfera se llama hidrografía. La distribución de las aguas, de acuerdo a la distribución en las tierras, las aguas las podemos clasificar en aguas lénticas, las cuales están acumuladas sobre las depresiones de la superficie terrestre, como los océanos, los mares, los lagos y lagunas. En las aguas lóticas son aquellas que se van desplazando sobre la superficie terrestre, como los ríos, los arroyos, los riachuelos. Las aguas freáticas van a ser las aguas que están en el subsuelo, es decir, en las aguas subterráneas o las napas freáticas. Y las aguas atmosféricas son las que se encuentran en el aire, como la humedad, o en suspensión, como las nubes, que también son parte del agua, sino que se encuentran en lo que es estado. Los océanos son parte de masas de agua salada, las cuales están delimitadas por las regiones continentales. Cubren una superficie de 361.132 kilómetros cuadrados. Representa el 71% de la superficie total de la Tierra. Los océanos son el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Ártico, el Océano Antártico, aunque el Océano Antártico no está considerado como tal por algunos científicos. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el océano más extenso del mundo. Baña las costas occidentales de América y las orientales del Asia y de Australia. Es el océano de mayor profundidad en el mundo. Es la de mayor actividad sísmica. Se podría decir que es de mayor profundidad debido a que dentro de ellas podemos encontrar las fosas marianas, que son la parte más profunda de la Tierra. El Océano Atlántico es el segundo más extenso de la Tierra. Su superficie es de 86.557.403 kilómetros cuadrados. Baña las costas orientales de América y las occidentales de África y Europa. Es el océano más importante desde el punto de vista comercial. En él se encuentra la cordillera submarina más extensa del mundo, llamada la dorsal de Mesoatlántica, entre Islandia y el Círculo Polar Antártico. Es el segundo más profundo, alcanza una profundidad de 8.648 metros, es las fosas de Puerto Rico. En sus aguas se encuentran también las islas más grandes del mundo, como son la isla de Groenlandia. El Océano Índico es el tercer océano más extenso del mundo, con una superficie de 73.426.458 kilómetros cuadrados. Baña las costas meridionales de Asia, las orientales de África y las occidentales de Oceanía, Australia. Es la principal vía de comunicación entre Europa y Asia. Es el océano más caliente y también a la vez el más contaminado del mundo. El Océano Glacial Antártico se encuentra en el Polo Norte y tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Baña las costas septentrionales de Europa, América y el Asia. Está cubierto casi permanentemente por capas de hielo. En sus aguas abundan lo que son los icebergs, que son islas flotantes de hielo, que constituyen un gran peligro para la navegación. El Océano Glacial Antártico se encuentra en el sur del Círculo Polar Antártico y tiene una superficie de 8.143.000 kilómetros cuadrados.
baña las costas de la Antártida. En este océano se encuentran los icebergs, que son bloques de hielo flotantes, como les dije. Los más grandes del mundo se encuentran en este océano. También cuenta con grandes recursos naturales, como el krill, que es un molusco de alto valor nutritivo para el hombre. Características de las aguas oceánicas. Dentro de las características de las aguas oceánicas podemos encontrar la salinidad. Es el contenido de la sal que tiene el agua dentro de los océanos. Este contenido es de 35 gramos de sal por litro de agua, en promedio mundial. Puede variar por la latitud y la temperatura. La temperatura, porque a más temperatura la sal se cristaliza y se va abajo de los océanos. En su densidad, la densidad tiene también que ver con salinidad. A la mayor cantidad de salinidad, el peso del agua aumenta y tiene una densidad de 1028 kilogramos por litro. Son más densas que el agua dulce debido al contenido de sal que contiene. La temperatura en los océanos, la superficie de las aguas océanos constituyen un lugar de cambio térmico, los cuales se van a producir en función a los factores como la latitud, la corriente marina, la luz solar, la cercanía al litoral y otros factores más. El color de los océanos va a predominar las aguas oceánicas, es decir, el color verdoso, pero en la zona del litoral también ha de variar, debido a las partículas o microorganismos en su suspensión en grandes cantidades. Los factores que influyen en el color son la profundidad, la luz solar y la cercanía al litoral. Mientras más profundo es el océano, más azul es el agua. Los movimientos de las aguas oceánicas. Dentro de los movimientos de las aguas oceánicas podemos encontrar las olas, que son movimientos ondulatorios del agua en la superficie oceánica. Se forman principalmente por acción de los vientos y de los sismos. Los mares son movimientos periódicos, las mareas son los movimientos periódicos de ascensos, flujos y descensos, reflujos. Los niveles del agua de los océanos se ven a la atracción que ejerce el Sol y principalmente la Luna. Los tipos de marea. Podemos encontrar entre los tipos de marea viva, cuando la variación del nivel de las aguas es amplio y notorio. Se produce durante la conjunción lunar o luna nueva o durante la disyunción lunar con luna llena. El nivel máximo de la marea se denomina pleamar y el nivel mínimo se le conoce como bajamar. Una marea muerta es cuando el nivel de las aguas permanece estacionariamente o no varía de manera notoria. Se produce durante las cuadraturas de lunares, o sea, el cuarto creciente y el cuarto menguante. Las corrientes marinas son movimientos circulatorios constantes de las aguas de los océanos, las cuales se desplazan tomando una dirección o siguiendo un curso determinado en el océano, por lo que se les denomina ríos oceánicos. Las causas de estas corrientes marinas son los vientos, que son las principales causas, sobre todo los anticiclones y los ciclones. Otras causas son las diferencias de salinidad y temperatura de las aguas, el movimiento de rotación de la Tierra y las mareas, o lo que se llama el efecto Coriolis. Las clases de corrientes marinas pueden ser corrientes marinas cálidas, que se producen en las regiones de bajas latitudes, como las ecuatoriales o tropicales, y las frías, que se originan en las zonas de altas altitudes, como son las polares y cercanas a ellas, y que no permite el afloramiento. Los mares son proporciones de aguas oceánicas que bañan los litorales de las islas y continentes. Según su configuración, presentan la siguiente clasificación. Mares epicontinentales, que son aquellos que rodean a los continentes, siendo abiertos a los océanos. Ejemplo, el mar peruano o el mar de Grao, que forman parte del Océano Pacífico, pero que bañan las costas peruanas. Mares mediterráneos están depositados en cuencas casi cerradas por completo por la superficie. Abundan sobre todo Oceanía. Mares peninsulares son aquellos que bañan las costas de las penínsulas, comunicándosela
comunicándose como los océanos, solo por medio del estrecho. Ejemplo, el mar Mediterráneo. Los lagos son masas de aguas que ocupan una pequeña depresión de la litosfera o el sial. Son estudiados por una rama científica llamada la limnología. Los más extensos suelen denominarse mares, ejemplo el mar Caspio, el mar Aral, ¿no? Clasificación por su origen. Hay lagos tectónicos, sus aguas están depositadas en las depresiones o hundimientos, producidas por el corte o las fallas tectónicas, como es en el caso del lago Titicaca. Lagos residuales. Sus aguas son restos de primitivas cuencas marinas o aguas saladas muy concentradas. Ejemplo, el mar Muerto o el mar Caspio, ¿no? O también el mar Aral, que se encuentra ya en proceso de evaporización o de filtración. Tenemos lagos glaciales. Sus aguas provienen de los de hielos glaciales y se acumulan en las depresiones excavadas por las masas de hielo y piedra. Ejemplo, el lago Superior y el lago de Michigan, ¿no? Y el lago de Yanganuco, que se encuentra en el departamento de Ancash. Tenemos también lagos volcánicos. Sus aguas están depositadas en los cráteres de volcanes apagados. Lagos de herradura. Se originan cuando los meandros de un río se cierran a causa de la sedimentación y se acumulan aguas. En estas se encuentran en la selva. También se llaman meandros, como le digo. Hay lago de barrera. Se forma cuando el curso del río ocurre un derrumbe de materiales y derrame de lava, lodo y otros elementos que a consecuencia de ellos sirven como represas, acumulándose el río en ese espacio, creando un lago de barrera. Los ríos son corrientes de aguas continuas que corren sobre la superficie terrestre, constituyen líneas de drenaje natural, actúan como agentes constructores del paisaje, terrazas, llanuras aluviales y modificadores del mismo a través de la capacidad erosiva. Estos ríos, a través de los millones de años, van arrastrando la materia de la superficie, creando también cañones, ¿no? Características. Las características de los ríos: todo río tiene un curso, que es la distancia desde donde nace hasta donde desemboca un río. Tiene un cauce, que es la cavidad por la cual discurren las aguas, llamado también el lecho. Los meandros van a ser las curvaturas dentro de los ríos de grandes extensiones. El Tailwinds es el punto más profundo del cauce del río y a la vez también el centro del río. La desembocadura dentro de un río, podemos ver que pueden desembocar en lagos cuando es un río de origen endorreico, en un mar cuando es de origen exorreico, ¿no? O sobre otro río también que se conoce como de origen exorreico. La desembocadura de un río puede ser de estuario, que es de una sola ramificación, ¿no? Sin embargo, cuando el río es de larga longitud, como el río Amazonas, el río Nilo, el río Orinoco, ¿no? Todos estos ríos de grandes extensiones van a desembocar en un delta, que son ramificaciones que van a desembocar en un mar, ¿no? El caudal es la cantidad o volumen de agua que lleva un río. Un río puede ser caudaloso o no caudaloso, aunque también el caudal puede tener régimen de variaciones, ¿no? Del caudal puede tener regímenes de regulares, donde todo el año lleva agua considerable, y como regímenes irregulares, donde los ríos sufren grandes variaciones, como el río Rímac o el río Chillón, que por temporadas trae abundante agua y por temporadas trae poca agua, que se llaman ríos irregulares. Las cuencas, dentro de lo que es los ríos, podemos encontrar que es un conjunto de ríos en los cuales van a recorrer
varios ríos. Estos ríos pueden ser una cuenca arreica, donde no desembocan los ríos por acción de la filtración y la evaporización por acción del sol. También tenemos cuencas endorreicas, donde estos ríos, sus aguas van a desembocar dentro de un lago en el continente. O también cuencas exorreicas, que van a desembocar sus aguas en los océanos o en los mares.